La lluvia se ha convertido en una llovizna fina cuando Marcus aterriza en el tejado del orfanato. El edificio de ladrillo visto, con sus ventanas oscuras y su fachada desgastada por el tiempo, siempre le había parecido un refugio más que una institución. Pero ahora, con el pasamontañas empapado y el cuerpo aún vibrante por la adrenalina de la persecución, lo ve con otros ojos. Baja por la escalera de incendios con movimientos precisos, evitando los escalones que sabe que crujen. La ventana de su habitación está entreabierta, exactamente como la dejó. Se desliza hacia adentro con la agilidad que ya empieza a sentirse natural, y cierra el marco tras de sí. La habitación es un caos ordenado. Estanterías abarrotadas de componentes electrónicos, cables serpenteando por el suelo como venas de colores, y en el centro, una mesa de trabajo iluminada por la luz azulada de varios monitores. La señora Lincoln, la directora del orfanato, le había ofrecido quedarse allí después de cumplir los 18 a cambio de una cantidad simbólica. Una mujer amable que nunca preguntaba demasiado sobre los paquetes que llegaban o los extraños sonidos que a veces salían de esta habitación. Marcus se quita el pasamontañas y lo deja caer sobre una silla. El aire huele a estaño y plástico caliente. 20 ordenadores reparados en los últimos meses, vendidos en tiendas de segunda mano. Suficiente para mantenerse a flote. Se sienta frente a la mesa y apoya los antebrazos sobre la superficie, girando las manos para examinar sus muñecas. La piel está intacta, sin cicatrices ni marcas. Pero sabe que ahí dentro, en algún lugar, existe el mecanismo que produce la telaraña. Es extraño. En todos los vídeos que ha visto, en todas las noticias y foros de internet, Spider-Man usa lanzadores mecánicos. Dispositivos ajustados a las muñecas, con cartuchos reemplazables. Pero él dispara telaraña directamente de la piel. Orgánica. Su mirada se desvía hacia la mesa, donde reposa un objeto que ha estado allí durante meses. Un lanzador de telaraña, réplica de los que usa su héroe favorito. Lo construyó pieza por pieza, estudiando cada fotografía, cada captura de pantalla. Un proyecto que nunca terminó porque nunca tuvo la telaraña para llenarlo. Ahora tiene la telaraña, pero no necesita el lanzador. La araña que lo mordió murió en el momento de la picadura. Su cuerpo se desintegró, se evaporó como si nunca hubiera existido. Si pudiera haberla estudiado, quizás entendería por qué su cuerpo produce este material, por qué sus poderes son diferentes a los del héroe que siempre admiró. No es que se queje. La telaraña orgánica es práctica, siempre disponible, imposible de perder. Pero la curiosidad le carcome. Toma el lanzador entre las manos, girándolo lentamente. El metal frío contrasta con el calor de sus dedos. Quizás podría modificarlo, adaptarlo para usar su propia telaraña. O quizás debería centrarse en entender qué más puede hacer con lo que ya tiene, o quizás algo más. La idea germina en su mente mientras sostiene el lanzador réplica entre las manos. Tony Stark, antes de morir, dejó abierto el debate sobre el método de creación del reactor Ark. Una fuente de energía infinita, diminuta, imposible. Los foros de física teórica aún discutían si era viable replicarlo sin la tecnología de Stark Industries. Marcus se levanta y camina hacia su mesa de trabajo principal. Entre los componentes electrónicos desordenados, encuentra un bloque de metal de hierro puro que había comprado para un proyecto de electroimanes. Toma una lima, un calibrador y se sienta con la concentración de un cirujano. Las horas pasan sin que las note. Primero talla un octágono perfecto de medio centímetro de diámetro. La pieza es diminuta, casi ridícula, pero sus dedos, ahora más precisos que nunca gracias a los poderes, trabajan con una exactitud que antes habría sido imposible. Luego, con una paciencia monástica, comienza a grabar patrones en la superficie del metal. Líneas que se curvan sobre sí mismas, que giran y regresan, formando una cinta de Mobius en miniatura. El patrón se repite en cada cara del octágono, una red geométrica que parece desafiar la lógica. Aprieta las tuercas más pequeñas que tiene, fijando la estructura en una posición vertical inmóvil. El objeto parece un amuleto extraño, algo que un ingeniero loco llevaría al cuello. Conecta los cables. Suelta la corriente. Al principio, la electricidad fluye de forma normal, siguiendo el circuito. Pero al circular por los patrones de Mobius, algo cambia. La corriente comienza a acelerarse, a girar más rápido dentro del octágono, como agua en un desagüe que se vuelve más estrecho. Marcus contiene la respiración. El metal empieza a brillar, un resplandor tenue al principio, luego más intenso, hasta que duele mirarlo directamente. El hierro se disuelve.
No se derrite, no se deforma. Simplemente se desvanece, como si la electricidad lo hubiera consumido desde dentro. Pero la forma octagonal permanece, sostenida por nada más que luz. Plasma puro, sólido, estable. Una estrella de neutrones en miniatura flotando sobre la mesa. Marcus parpadea, aturdido. El objeto emite un calor intenso, suficiente para chamuscar el papel que hay cerca. Toma un guante aislante y unas pinzas metálicas con cuidado. Al acercarse, siente el calor incluso a través de la protección. El plasma funde ligeramente la punta de la pinza, dejando un rastro de metal líquido. Lo sostiene en alto, observando cómo la luz danza en su interior, atrapada en un ciclo infinito. Acaba de crear una fuente de energía que desafía las leyes de la física conocidas. Y lo ha hecho en su habitación del orfanato, con herramientas de segunda mano y componentes reciclados. El lanzador réplica sigue sobre la mesa, esperando. Ahora, quizás, tenga el poder necesario para hacer algo más que disparar telarañas. La emoción del reactor aún vibraba en el aire cuando Marcus dejó las pinzas sobre la mesa. El núcleo de plasma flotaba, diminuto y brillante, desafiando todo lo que sabía sobre física. Pero no había tiempo para maravillarse. Tenía una idea, y las ideas, cuando llegaban así, no podían esperar. Tomó el lanzador réplica con ambas manos. El dispositivo era ligero, construido con piezas de impresora y resortes de bicicleta. Originalmente diseñado para disparar telarañas mecánicas, ahora parecía casi primitivo comparado con lo que tenía entre manos. Pero eso iba a cambiar. Con movimientos precisos, Marcus desmontó la carcasa superior del lanzador. Los engranajes internos quedaron al descubierto, pequeños y meticulosamente colocados. Sacó el depósito de cartuchos de telaraña sintética y lo dejó a un lado. Luego, con un destornillador de precisión, comenzó a crear el espacio justo en el centro del mecanismo. Trabajó rápido, pero sin prisas. Sus dedos, ahora más ágiles que nunca, doblaban cables y soldaban contactos con una fluidez que antes habría requerido horas de práctica. Creó dos pequeños polos electromagnéticos enfrentados, separados por apenas unos milímetros. El espacio entre ellos era exacto, calculado para que el núcleo de plasma encajara sin rozar los bordes. Cuando terminó, el reactor descansaba entre los dos polos, suspendido por el campo magnético que él mismo había generado. La energía fluía en un ciclo cerrado, infinita, renovable. Marcus sonrió, pero no se detuvo. Tomó el lanzador modificado y lo ajustó a su muñeca derecha. El dispositivo ahora era diferente. Ya no dispararía telarañas mecánicas. En su lugar, los sensores internos estaban calibrados para detectar un gesto específico. Tensar el dedo índice. Solo ese dedo. Cualquier otro movimiento sería ignorado. Se levantó y caminó hacia la ventana. La llovizna nocturna seguía cayendo, fina y persistente. Abrió el marco de par en par y apuntó hacia el callejón trasero del orfanato. Un contenedor de basura de plástico descansaba contra la pared, medio lleno de bolsas negras. Marcus tensó el dedo índice. El lanzador emitió un zumbido apenas perceptible. Una pequeña esfera de plasma, del tamaño de una canica, surgió del dispositivo y surcó el aire nocturno. Era rápida, más rápida que cualquier bala que hubiera visto. La esfera impactó contra el contenedor de basura y, en una fracción de segundo, el plástico simplemente desapareció. No se rompió, no se astilló. Se pulverizó, junto con todo lo que había dentro, en una explosión de energía contenida que dejó un agujero perfecto en la estructura metálica detrás del contenedor. Marcus parpadeó, aturdido. El eco del impacto aún resonaba en sus oídos. Probó de nuevo, esta vez con un gesto mental diferente. La telaraña orgánica brotó de su muñeca, fluyendo a través del espacio que había dejado libre en el lanzador. El dispositivo no interfería. Podía disparar ambas cosas, dependiendo de lo que necesitara. Se quedó mirando el lanzador, sintiendo el peso del reactor en su muñeca. El dispositivo necesitaba ajustes, calibraciones más finas, quizás un sistema de seguridad para evitar disparos accidentales. Pero la idea funcionaba. Y funcionaba mejor de lo que había imaginado. La noche aún era joven, y Marcus tenía mucho que probar. La noche se convirtió en un ciclo interminable de ajustes y pruebas. Marcus perdió la noción del tiempo mientras modificaba el lanzador, disparaba esferas de plasma contra objetivos improvisados en el callejón, y volvía a su mesa de trabajo para refinar cada detalle. El reactor octagonal zumbaba constante, alimentando el dispositivo con una energía que parecía no agotarse nunca.
Cuando la primera luz del amanecer filtró tonos grises por la ventana, Marcus se dio cuenta de algo extraño. No sentía cansancio. Sus ojos no pesaban, su mente seguía clara, sus dedos mantenían la misma precisión que horas atrás. Se masajeó la nuca, pensativo. Tal vez la mordedura no solo le había dado fuerza y agilidad. Tal vez también había cambiado algo más profundo. Pero no había tiempo para analizarlo. Sacó una libreta vieja de debajo del colchón y la abrió por la página marcada. Allí estaba el diseño. Un traje completo, con líneas aerodinámicas, pequeños compartimentos para dispositivos, y un patrón que recordaba a una telaraña. Lo había dibujado semanas antes, cuando aún soñaba con ser como el Spider-Man de los noticieros. Ahora podía hacerlo realidad. Necesitaba materiales. Muchos. Salió del orfanato antes de que el sol terminara de elevarse, con una mochila vacía y una determinación fría. El vertedero municipal estaba a 20 minutos caminando, al otro lado de las vías del tren. Marcus llegó cuando los primeros camiones de basura comenzaban a descargar. Pasó horas revolviendo entre los montones de desechos. Encontró un cuadro de bicicleta destrozado, cables de cobre, una batería de coche hinchada pero con terminales aprovechables. Más allá, entre restos de electrodomésticos, rescató el motor de un ventilador industrial y varias placas de circuito quemadas. Luego, casi al fondo, vio algo que le hizo detenerse. Una computadora. Completa. La carcasa estaba rayada, pero intacta. La abrió con cuidado y encontró el disco duro, la memoria RAM, y un procesador que aún tenía pasta térmica fresca. Alguien la había tirado por error, o por pura estupidez. Marcus sonrió y la guardó en la mochila. También recogió tela. Cortinas viejas, chaquetas de cuero descosidas, un trozo de neopreno que alguien había usado como aislante. Todo servía. Cuando el sol comenzó a caer, Marcus cargaba el doble de su peso en chatarra y componentes. No podía llevarlo todo al orfanato. Demasiadas preguntas. Así que encontró una alcantarilla abandonada, a 2 calles del vertedero, con una reja floja. Bajó los metales, los cables, las piezas electrónicas, y los escondió en un hueco seco junto a las tuberías. La tela la guardó en la mochila. Esa noche, de vuelta en su habitación, extendió los retazos sobre la cama y encendió la computadora rescatada. La pantalla parpadeó una vez, 2 veces, y luego mostró el escritorio. Funcionaba. Perfectamente. Marcus apoyó los codos en la mesa y miró el diseño de su libreta. Tenía los materiales. Tenía las herramientas. Tenía la habilidad. Ahora solo faltaba construir el traje. Marcus se sentó frente a la mesa de trabajo iluminada por el resplandor del núcleo de plasma. La computadora rescatada mostraba el diseño de la libreta escaneado, pero él ya había empezado a modificarlo mentalmente. No era un experto en costura, eso lo sabía. Sus dedos, hábiles para soldar circuitos y ensamblar componentes, nunca habían sido buenos con la aguja y el hilo. Pero eso no lo detuvo. Cortó los retazos de tela negra siguiendo las líneas del diseño, improvisando costuras dobles donde sabía que el peso recaería. Las puntadas eran irregulares, algunas demasiado apretadas, otras flojas, pero el traje comenzó a tomar forma. Un mono completo, negro como la noche, sin adornos ni patrones. Simple. Funcional. Cuando terminó, lo sostuvo frente a la luz y asintió. No era bonito, pero cumpliría su propósito. El casco fue otro desafío. Usó el cuadro de bicicleta destrozado, fundiendo el metal con un soplete improvisado que conectó al reactor ARC. Dio forma a una máscara que cubría toda la cabeza, con rendijas alargadas para los ojos, y una superficie lisa que reflejaba la luz. Dentro, instaló una pequeña placa con el procesador de la computadora rescatada, conectada a una cámara miniatura y a sensores infrarrojos que había extraído de un viejo visor nocturno. El verdadero trabajo comenzó cuando integró el sistema de interfaz. Marcus había visto las Stark Expo decenas de veces. La forma en que Tony movía los brazos y las piezas de la armadura respondían, la manera en que los hologramas bailaban ante sus ojos como él lo mostraba. Eso era lo que más le fascinaba. Y ahora, con los materiales que tenía, iba a crear su propia versión. Conectó electrodos al casco, calibrando un electroencefalograma rudimentario pero funcional. El sistema reconocería patrones de actividad cerebral específicos. 2 comandos, simples y directos. 0Z para activar las tobilleras, que también llevaban pequeños reactores de plasma, generando un escudo energético a su alrededor. 0X para que los lanzadores de muñeca dispararan. La latencia era mínima.
Nanosegundos. El sistema no pensaba por él, solo traducía su intención en acción. Probó el casco ajustándolo sobre su cabeza. La interfaz parpadeó en el borde de su visión. Reconocimiento facial, visión nocturna, y un indicador de actividad cerebral que fluctuaba con cada pensamiento. Levantó la mano derecha y pensó en disparar. El lanzador respondió al instante, una esfera de plasma cruzando la habitación y desintegrando una lata oxidada contra la pared. Marcus sonrió bajo la máscara. Se puso el traje, sintiendo el peso ligero del metal contra su pecho. Las tobilleras se ajustaron perfectamente a sus pantorrillas. Los lanzadores descansaban en sus muñecas, listos. Dio un paso, luego otro, acostumbrándose a la sensación. El traje no restringía sus movimientos. Era como una segunda piel, más oscura que la noche. Se miró en el reflejo de la ventana. Un héroe. O al menos, alguien que parecía uno. El sistema de interfaz seguía activo, mostrando datos en tiempo real. Marcus respiró hondo y cerró los puños. La ciudad se extendía bajo él como un tapiz de luces y sombras. Peter Parker, con el traje rojo y azul pegado al cuerpo, observaba desde lo alto de un edificio el caos que se había desatado en el complejo de oficinas frente al río. El tipo que había plantado las bombas era un ex simpatizante con un discurso radical y una obsesión por los titulares. Había sembrado el edificio de explosivos, y amenazaba con detonarlos si no transmitían su manifiesto en vivo. Spider-Man ya había desactivado 3 artefactos. Los civiles, 23 en total, corrían hacia las escaleras de emergencia mientras él los guiaba desde las alturas. Pero el tiempo se agotaba. El hombre había huido en una camioneta negra justo cuando la primera bomba estalló en el piso 15. Peter tomó una decisión rápida. No podía dejar que nadie muriera. «Vamos, todos hacia la salida este», gritó, su voz distorsionada por el modulador del traje. ¡Ya! Los llevó hasta el borde del edificio, donde un acantilado artificial separaba el complejo del río. No había tiempo para bajar por las escaleras. Lanzó una telaraña que se ancló en una viga de acero y luego otra, y otra, creando una red tensa a 15 metros de altura. «Salten», ordenó. «La telaraña los sostendrá». Uno a uno, los civiles saltaron. La red los atrapó como una hamaca gigante, amortiguando la caída. Peter verificó que todos estuvieran a salvo antes de girarse para perseguir la camioneta. Pero entonces lo vio. Un hombre, un trabajador de mantenimiento, estaba en la azotea del edificio contiguo, con la mirada perdida y el cuerpo tembloroso. Había quedado atrapado en el pánico. Peter se impulsó hacia él, lanzando una telaraña para acortar la distancia, pero el hombre se desmayó justo cuando Spider-Man llegaba. Su cuerpo se inclinó hacia el vacío. Peter no dudó. Se lanzó tras él, extendiendo los brazos. Sus dedos se cerraron alrededor del pecho del hombre justo cuando ambos caían. El viento silbaba a su alrededor. Con un movimiento rápido, Peter disparó una telaraña hacia la pluma de una grúa cercana. El cable se tensó y los dos cuerpos describieron un arco amplio sobre la calle, como un péndulo gigante. El hombre colgaba inerte en sus brazos. Peter controló la inercia del balanceo, soltando la telaraña en el punto exacto para aterrizar suavemente sobre el techo de un autobús estacionado. El trabajador cayó sobre la superficie metálica, ileso pero inconsciente. Spider-Man lo dejó allí, sabiendo que las ambulancias llegarían pronto. Ya había perdido demasiado tiempo. La camioneta negra doblaba una esquina a 3 calles de distancia. Peter flexionó las rodillas, apuntó su muñeca hacia el edificio más cercano, y disparó una telaraña. Su cuerpo se elevó en un arco limpio, el viento golpeando su máscara mientras se balanceaba entre los rascacielos, ganando velocidad con cada impulso. La camioneta se movía rápido, pero él era más rápido. El viento cortaba el aire mientras Peter se balanceaba entre los edificios, ganando terreno a la camioneta negra que zigzagueaba entre el tráfico. Estaba a punto de lanzarse cuando algo llamó su atención desde el costado. Una silueta completamente negra emergió de detrás de un edificio, moviéndose con una agilidad que le resultó inquietantemente familiar. El mismo balanceo de caderas, la misma forma de impulsarse, la misma gracia arácnida al girar en el aire. Peter frenó su impulso, aterrizando sobre la fachada de un rascacielos para observar mejor. El sujeto vestía un traje negro ajustado, con un casco metálico que reflejaba las luces de la ciudad.
Se movía exactamente como él. Como si hubiera estado haciendo aquello toda la vida. Marcus cayó en picado desde lo alto, su cuerpo atravesando el aire como una bala. Justo antes de impactar contra el suelo, giró sobre sí mismo y plantó los pies firmemente contra el asfalto. El pavimento se agrietó bajo el impacto, pequeñas ondas de energía azulada brotaron de sus tobilleras mientras absorbía la fuerza de la caída. La camioneta se aproximaba a toda velocidad. Marcus levantó la mano derecha y un destello de plasma incandescente brotó de su muñeca, pulverizando las ruedas delanteras del vehículo. El conductor perdió el control, pero antes de que pudiera estrellarse contra un poste de luz, una red de telaraña orgánica brotó de la muñeca de Marcus, envolviendo el morro de la camioneta y anclándola firmemente al suelo. El vehículo se detuvo en seco, a escasos metros de un semáforo donde varios coches habían frenado de milagro. El terrorista salió tambaleándose de la camioneta, farfullando incoherencias sobre su manifiesto y el sistema que lo oprimía. Con mano temblorosa, sacó una pistola y apuntó directamente a la figura ennegrecida que lo había interceptado. Marcus no dudó. Su cuerpo se movió antes de que el gatillo pudiera apretarse, esquivando la línea de fuego con un giro fluido. Su mano atrapó el cañón del arma y, en un movimiento rápido, una masa de telaraña blanca brotó de su muñeca, sellando el mecanismo por completo. Peter aterrizó silenciosamente sobre el capó de un coche estacionado, observando la escena con los brazos ligeramente separados del cuerpo, listo para intervenir. Su mente viajó instantáneamente a aquel incidente, cuando los otros Peter Parker habían aparecido de la nada. Las variantes. Los universos paralelos. ¿Eres Parker?, preguntó, su voz filtrada por el modulador del traje. Marcus giró la cabeza, el casco metálico reflectante devolviendo la imagen distorsionada de Spider-Man. ¿Parker?, repitió Marcus, confundido. Yo no soy Parker. Peter asintió lentamente, comprendiendo. Había usado el apellido a propósito, por si algún civil o cámara estaba grabando. No volvería a cometer el mismo error de descuidarse de su identidad 2 veces. El terrorista seguía balbuceando, pero ninguno de los dos le prestaba atención. El terrorista, viendo que ambos héroes estaban distraídos, intentó levantarse y salir corriendo. Pero Peter reaccionó al instante. Un chasquido seco resonó en la calle cuando un chorro de telaraña blanca salió disparado de su muñeca, envolviendo el tobillo del hombre y pegándolo firmemente al asfalto. El tipo cayó de bruces, maldiciendo entre dientes. Tranquilo, amigo, dijo Peter mientras se acercaba con pasos lentos. La fiesta terminó. Con movimientos rápidos y precisos, fue pegando cada una de las extremidades del terrorista al suelo. Primero el brazo izquierdo, luego el derecho, después el otro pie. El hombre quedó inmovilizado, boca abajo, como una estrella de mar atrapada en la tela de una araña. Peter se arrodilló junto a él, inclinándose para verle el rostro. «Vamos a ver quién eres tú, Malika Al-Jamil», dijo Marcus desde atrás, su voz metálica filtrándose a través del casco. Peter se giró, sorprendido. «¿Cómo?». Marcus se acercó, la visera reflectante de su casco brillando bajo las luces de la ciudad. Habló con una seguridad que no admitía dudas. «Malika Al-Jamil. Fue parte de un grupo radical en Sudán del Sur. Tiene pasaporte egipcio y reside en Estados Unidos desde hace 5 años. Vive aquí, en Nueva York. Según los registros públicos de la web, este tipo se postuló para presidente en 2023, el mismo año en que terminó el blip». Peter se puso lentamente en pie, procesando la información. Miró a la figura ennegrecida que tenía delante, tratando de discernir quién demonios era este chico. ¿De dónde sacaste esa información?». Marcus se encogió de hombros, un gesto que se notó incluso bajo el traje. «Tengo una interfaz de reconocimiento facial integrada en el casco. Este sujeto tiene registro público, así que fue pan comido». Peter parpadeó detrás de la máscara. No pudo ocultar el asombro en su voz. «Call». El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose rápidamente. Luces rojas y azules empezaron a teñir las fachadas de los edificios cercanos. «Ya se habían tardado», murmuró Peter, dándose la vuelta para observar la llegada de los coches patrulla. «Miren lo que encontré». Se giró para señalar a Marcus, pero el espacio donde había estado el chico del traje negro estaba vacío. Peter se quedó quieto un momento, mirando el lugar donde segundos antes había estado aquella silueta enigmática. Luego soltó una risa baja, casi imperceptible.
Interesante, murmuró para sí mismo, mientras los coches de policía frenaban a su alrededor y los agentes comenzaban a desplegarse.